El contrato es claro, dijo la voz áspera de Arturo, sin levantar la vista del papel que reposaba entre ambos sobre la mesa de roble macizo. Las palabras cayeron en el silencio del despacho como piedras en un pozo profundo, sin eco, absorbidas por los pesados cortinajes de terciopelo y las estanterías repletas de libros encuadernados en cuero. Usted me dará un heredero, un varón, si es posible. A cambio, tendrá un techo sobre su cabeza y comida en su plato. Su vida estará asegurada, pero su corazón no tendrá reclamos aquí. Esta casa tiene sus propios fantasmas. No hay lugar para sentimientos. Con las manos temblorosas, la joven tomó la pluma. La tinta negra y brillante parecía mirarla, prometiendo sellar su destino. Se convertiría en la esposa de un extraño, en una casa donde reinaba el fantasma de una mujer muerta. Si esta historia ya ha capturado tu atención, no olvides darle a me gusta, para que sepamos que disfrutas de estos relatos. Aquella mujer era Elena, y la mano que sostenía la pluma temblaba no solo por el frío del despacho, sino por el torbellino de acontecimientos que la habían arrastrado hasta allí. Un único rayo de sol, terco y anaranjado, se colaba por una rendija del ventanal, atravesando el aire cargado de polvo y del aroma a papel viejo y cera apagada. El haz de luz aterrizaba directamente sobre el documento, iluminando las palabras matrimonio, deber y linaje, como si un dedo divino señalara la ineludibilidad de su suerte. Frente a ella, Arturo Valcárcel era más que un hombre. Era una extensión de la tierra que gobernaba, adusto, impasible y agrietado por una sequía interior. Llevaba una chaqueta de trabajo gastada en los codos, pero impecablemente limpia, y las líneas de su rostro hablaban de sol, viento y una fatiga demasiado profunda para ser solo física. Era el agotamiento del alma. ¿Cómo había llegado hasta aquel despacho, a aquel preciso instante que partiría su vida en dos? La pregunta era una daga en su mente. Hacía apenas unas semanas, su existencia, aunque humilde, tenía un ritmo predecible, un sentido. Huérfana desde niña, había crecido bajo la tutela de una tía anciana, aprendiendo de su madre, a través de viejos diarios, los secretos de las plantas, el lenguaje silencioso del bosque, pero la muerte de su tía la había dejado a la deriva en un mundo hostil, a merced de un pariente lejano que vio en su juventud y desamparo una oportunidad de negocio. Le había prometido a don Ricardo de la Fuente, un terrateniente cuya riqueza era tan vasta como su crueldad, un hombre que coleccionaba posesiones y consideraba a las mujeres una más entre ellas. Elena aún podía sentir el escalofrío de su mirada posesiva, el recuerdo de su aliento fétido al prometerle que sería su más preciada y obediente yegua. Huir había sido su única opción. Un salto a la oscuridad, con la desesperación como único equipaje y la imagen de aquel hombre como el monstruo que la perseguía en sueños. Su huida la había llevado a un pueblo anónimo y polvoriento, donde las caras eran indiferentes y el hambre se convirtió en su compañera más fiel. Fue allí, mientras el estómago le ardía y la esperanza se deshilachaba, donde escuchó el rumor. Se susurraba en el mercado con una mezcla de temor y fascinación. El viudo de la colina, el huraño Arturo Valcárcel, buscaba esposa. No por amor, sino por necesidad. Un contrato, una esposa de alquiler para concebir un heredero que salvara su apellido. La idea era monstruosa, una afrenta a todo lo sagrado, pero para Elena, la monstruosidad de don Ricardo era una amenaza mucho más real e inminente. El contrato de Valcárcel era una jaula, sí, pero quizás una lo suficientemente grande como para esconderse. La de don Ricardo era una tumba, y así, con el alma en vilo y los pies doloridos, ascendió la colina. La granja se erguía solitaria y orgullosa, un reino de tierra labrada que parecía tan aislado del mundo como su dueño. Arturo no la había recibido, la había inspeccionado. Cuando ella llegó al porche, él dio una vuelta lenta a su alrededor, como un granjero evalúa una res antes de la compra.
Sus ojos grises, fríos como el acero, no se posaron en su rostro, sino en sus manos, en su espalda, en sus caderas. Buscaba salud, fortaleza, la robustez de una campesina capaz de soportar el parto sin quejarse. Elena sintió la humillación como un hierro candente, pero irguió la cabeza y le sostuvo la mirada, un pequeño acto de desafío que pareció desconcertarlo por un instante. El trayecto hasta el despacho fue un pasillo de sombras y ecos, los retratos de los antepasados de Arturo observándola desde las paredes con ojos severos, como si la juzgaran indigna de entrar en su linaje. Ahora, sentada en aquel despacho sombrío, todo se reducía a ese trozo de papel. Miró las manos de Arturo, apoyadas a cada lado del documento. Eran grandes, encallecidas, la piel curtida y surcada de cicatrices, manos hechas para arar la tierra, para luchar contra la naturaleza, para construir y para sostener. Pero ahora, esas mismas manos le ofrecían un pacto gélido. Intuyó en ese instante que él no era un hombre malvado, sino un hombre roto, un hombre tan atrincherado tras los muros de su propio dolor que prefería negociar con la vida antes que volver a sentirla. La memoria de su difunta esposa, Sara, era el fantasma al que se refería, una presencia que llenaba cada rincón de la casa y de su corazón. Él no quería una nueva esposa que borrara a la anterior. Quería una sombra, una función, la continuación de un nombre. Con las manos temblorosas, sabiendo que no había vuelta atrás, tomó la pluma. El metal estaba frío. La punta de acero, mojada en la tinta negra como la noche, quedó suspendida a 1 centímetro del papel, vibrando con el pulso desbocado de su muñeca. Era un abismo con 2 orillas. La sumisión a la crueldad o la sumisión a la indiferencia. Eligió la indiferencia. El garabato de su firma sería el fin de Elena, la muchacha que huía, y el nacimiento de la señora Valcárcel, una extraña en su propia vida. El rasguido de la pluma sobre el pergamino fue el único sonido que rompió el silencio sepulcral del despacho. Fue un sonido frágil, casi insignificante, pero para Elena resonó como el portazo de una celda, la caída final del cerrojo. Su nombre, trazado con una mano que se esforzaba por no temblar, quedó grabado en el documento: Elena de Valcárcel. Un apellido que no le pertenecía, una identidad prestada que pesaba como un sudario. Retiró la mano como si el papel ardiera. Estaba hecho. Había vendido su futuro por un techo y su vientre por la supervivencia. Arturo tomó el contrato, lo examinó con una eficiencia desprovista de emoción, sopló suavemente sobre la tinta para secarla y lo guardó en un cajón de madera oscura. Cerró el cajón con una llave y el sonido metálico fue la rúbrica final del acuerdo. El negocio estaba cerrado. La boda, si es que podía llamarse así, tuvo lugar 2 días después, bajo un cielo gris que parecía compartir la solemnidad del evento. Fue un trámite lúgubre en una iglesia fría y vacía, donde el olor a cera rancia y a piedra húmeda se aferraba al aire. El sacerdote, un hombre anciano de ojos cansados que lo había visto todo, murmuró las palabras sagradas frente a 2 personas que no compartían nada sagrado. Sus voces, al pronunciar los votos, sonaron huecas en la inmensidad de la nave, desprovistas de la alegría que se suponía debían contener. Al firmar el registro parroquial, el apellido Valcárcel junto a su nombre, le pareció a Elena una marca de propiedad, un hierro candente sobre su piel. No hubo intercambio de anillos, solo la fría punta de la pluma del sacerdote señalando dónde firmar. No hubo invitados, solo 2 testigos sacados de la plaza del pueblo a cambio de unas monedas. Hombres que observaban con una curiosidad morbosa, tratando de adivinar la naturaleza de aquel extraño enlace. Al salir a la pálida luz del día, Elena se sintió más sola que nunca. Arturo no le tomó la mano ni le ofreció el brazo. Simplemente caminó con paso decidido hacia el carromato, esperando que ella lo siguiera, como un granjero espera a su yunta.
El viaje de regreso a la granja fue un tormento de silencio elocuente. Se sentaron en extremos opuestos del banco de madera. El espacio entre ellos un abismo infranqueable, cargado de palabras no dichas y sentimientos reprimidos. Arturo mantenía la vista fija en el camino, con la mandíbula apretada, como si lamentara la transacción incluso antes de que comenzara a dar sus frutos. Elena, por su parte, observaba el paisaje pasar, árboles desnudos, campos en barbecho, sintiéndose una extraña, una pieza de un rompecabezas que no encajaba en ninguna parte. Cada traqueteo de las ruedas sobre el camino de tierra la alejaba más de la persona que había sido y la adentraba en un futuro incierto y sin amor. Al llegar, la casa la recibió con la misma indiferencia fría de la primera vez, pero ahora era diferente. Ya no era una visitante. Aquel lugar, con todos sus fantasmas, era su hogar, y su carcelero era el hombre que, por ley, ahora era su marido. Él la guió al interior y por primera vez le habló de la casa, pero no como un esposo se la mostraría a su esposa, sino como un capataz instruyendo a un nuevo empleado. La cocina está allí, las comidas se sirven puntualmente. El desayuno a las 6, el almuerzo a la 1, la cena a las 8. Cada frase era una orden, una regla en el nuevo regimiento de su vida. Fue entonces cuando Elena comenzó a sentir la verdadera magnitud de la presencia que habitaba la casa. No era una presencia física, sino algo más denso, tejido en el aire, en los objetos, en la propia estructura de la vida de Arturo. Era la sombra de Sara. En el salón, un delicado chal de lana fina reposaba sobre el respaldo de una mecedora, colocado con un cuidado que sugería que su dueña acababa de levantarse para buscar una taza de té. En la repisa de la chimenea, el retrato pintado al óleo de una mujer de sonrisa cálida y ojos vivaces parecía seguir a Elena a cada rincón, juzgándola con una amabilidad que resultaba más intimidante que cualquier ceño fruncido. Arturo nunca miraba el retrato directamente, pero su mirada siempre lo esquivaba, con un esmero que era, en sí mismo, una forma de adoración. La prueba definitiva fue cuando él la condujo por el pasillo principal. Pasaron frente a una puerta de roble macizo, cerrada a cal y canto. «Ese era mi dormitorio, el nuestro», dijo, y el tiempo verbal en pasado fue un muro infranqueable. «Usted dormirá aquí». La guió hasta una habitación más pequeña al final del pasillo, junto a la escalera de servicio. Era una alcoba limpia pero despojada de toda personalidad, con una cama estrecha de hierro forjado, una cómoda de pino sin adornos y una ventana que daba al yermo y descuidado jardín trasero. Era una habitación de invitados, o de sirvienta. «Sus cosas serán traídas», concluyó él, y sin una palabra más se dio la vuelta y se marchó, sus pasos pesados resonando en el suelo de madera. La puerta de su propia alcoba se cerró con un clic suave pero definitivo. Elena entró y se sentó en el borde de la cama, el colchón relleno de paja crujiendo bajo su peso. El silencio de la casa la envolvió, un silencio espeso, lleno de recuerdos que no le pertenecían. Aquella era su noche de bodas, y la estaba pasando sola, en una casa que no era la suya, con un marido que era un extraño, y con el fantasma de una mujer muerta como única compañía. Los días que siguieron se asentaron en una rutina gélida y predecible. Arturo era una sombra que se iba antes del amanecer y volvía mucho después del anochecer. Las comidas eran un ritual silencioso, donde el único sonido era el tintineo de los cubiertos. Pero la resignación no estaba en la naturaleza de Elena. Un día, buscando refugio de ese silencio opresivo, descubrió la biblioteca. Era una estancia olvidada, cubierta de una fina capa de polvo. En un rincón, apilados sin orden, encontró los libros de contabilidad de la granja. Movida por un impulso de encontrar un propósito, por pequeño que fuera, los tomó. Se sentó en el suelo, con la luz de la tarde entrando por el ventanal, y comenzó a leer. No buscaba errores, solo comprender. Pero al hacerlo,
Su mente aguda y ordenada empezó a notar pequeñas ineficiencias, gastos duplicados. Con un trozo de carbón empezó a hacer anotaciones. Fue su primer acto de rebelión, la rebelión del orden contra el caos del abandono. Durante una semana, la biblioteca se convirtió en el santuario de Elena. El mundo exterior, con su silencio opresivo y sus miradas de reojo, se desvanecía en cuanto cruzaba el umbral. Se sumergió en los números y las anotaciones de los Valcárcel, descifrando la historia de la granja a través de sus gastos y sus ganancias. No era solo una cuestión de cifras, era el relato de años de buenas cosechas y de sequías devastadoras, de inversiones audaces y de deudas arrastradas. Con una paciencia de monje, transcribió los datos caóticos a un nuevo libro de contabilidad, con una caligrafía clara y elegante. Creó columnas, estableció balances y al final redactó un breve informe de 2 páginas con sus observaciones, una sugerencia para comprar las semillas a un proveedor diferente y más económico, un análisis sobre el rendimiento decreciente de un campo en particular, una idea para optimizar la venta del excedente de lana. No pretendía una confrontación. Sabía que Arturo vería cualquier consejo directo como una afrenta, una invasión a su territorio. Por eso, su estrategia fue tan silenciosa como sus días en la casa. Una noche, cuando la granja ya estaba sumida en la oscuridad, entró en el despacho de Arturo. El olor a él, a tierra, a sudor y a soledad, llenaba la estancia. Con el corazón latiéndole con fuerza, dejó el nuevo libro de contabilidad y su breve informe en el centro de la mesa de roble, justo donde la luz de la lámpara de aceite caería sobre él. No dejó ninguna nota. El trabajo hablaría por sí mismo, y se retiró, sintiendo que había plantado una semilla, sin saber si caería en tierra fértil o sobre una roca. Durante 2 días no ocurrió nada. Arturo no mencionó el libro. Su comportamiento no cambió. Elena comenzó a pensar que simplemente lo había ignorado, o peor aún, lo había arrojado al fuego. Pero en la tercera mañana, mientras cruzaba el patio, escuchó la voz de Arturo hablando con el capataz, un hombre rudo llamado Ignacio. «A partir de la próxima siembra», decía Arturo con su tono autoritario de siempre, «compraremos el grano a los hermanos Méndez. Su precio es mejor, y quiero que dejes el campo del oeste en barbecho este año. El suelo está agotado». Eran, palabra por palabra, 2 de las sugerencias de su informe. El corazón de Elena dio un vuelco. Se escondió tras una columna, escuchando. No hubo mención de ella, ni de su trabajo. Arturo lo presentaba como una decisión propia, y sin embargo era un reconocimiento, un diálogo secreto que solo ellos 2 entendían. Él había leído su trabajo, lo había valorado y lo había utilizado. Por primera vez se sintió vista, no por su cuerpo o su capacidad de engendrar, sino por su mente. La verdadera prueba, sin embargo, llegó con el caballo. Su nombre era Lucero, un semental tordo ya anciano, de pelaje plateado y ojos grandes y melancólicos. Elena se enteró por los susurros de las criadas que había sido el caballo predilecto de Sara. Arturo nunca lo montaba, pero cada tarde, sin falta, iba a las cuadras y se quedaba un rato junto a su box, pasándole un cepillo por el lomo en un ritual silencioso y cargado de recuerdos. Una mañana, Lucero no se levantó. Yacía sobre la paja respirando con dificultad, una de sus patas traseras hinchada y caliente al tacto. Ignacio, el capataz, lo examinó con el pragmatismo de un hombre de campo. «Es la edad, patrón. Tiene una infección en la sangre. Está sufriendo. Lo mejor sería sacrificarlo». Arturo se quedó mirando al caballo, su rostro una máscara impasible que no lograba ocultar el dolor en sus ojos. Perder a Lucero era como enterrar a Sara por segunda vez. Asintió una sola vez, con un movimiento brusco, y se dio la vuelta para que nadie viera la tormenta que se gestaba en su interior. Fue entonces cuando Elena, que lo había presenciado todo desde la distancia, dio un paso al frente. «Esperen»,
dijo, su voz más fuerte de lo que esperaba. Todos los ojos se volvieron hacia ella. Yo puedo ayudarlo. Conozco las hierbas. Mi madre me enseñó. Ignacio soltó una risita de desdén. ¿Hierbas? Señora, esto no es un resfriado. Es el fin. Déjenme intentarlo, insistió Elena, dirigiéndose directamente a Arturo. Solo pido 3 días. Si no mejora, harán lo que deban. Pero déjenme intentarlo. Arturo se detuvo. Se giró lentamente y la miró. Vio en su rostro no la arrogancia de la ignorancia, sino una determinación serena, una fe tranquila en sus propios conocimientos. Quizás vio un eco de la misma tenacidad que había amado en Sara, o quizás, simplemente, se aferró a un último clavo ardiendo. Tras una larga pausa que pareció una eternidad, asintió de nuevo. «Proceda», dijo, y la palabra resonó en la cuadra, sellando un nuevo pacto. Durante 3 días y 3 noches, Elena apenas durmió. Convirtió una parte de la cuadra en su botica personal. Preparó cataplasmas calientes de hojas de llantén y consuelda para bajar la hinchazón. Hizo infusiones de corteza de sauce para aliviar el dolor y de equinácea para combatir la infección, que con paciencia infinita lograba que el caballo bebiera. Le hablaba a Lucero en susurros, contándole historias del bosque, acariciando su hocico y limpiando su pelaje. No era solo medicina, era un acto de fe, un trasvase de su propia voluntad de vivir al cuerpo cansado del animal. Arturo la observaba. Desde la puerta de la cuadra, desde la ventana de su despacho, la veía arrodillada en la paja, cubierta de sudor y emplastos, sin miedo a ensuciarse, completamente entregada a su tarea. La veía como nunca la había visto antes, no como la mujer del contrato, sino como una fuerza de la naturaleza, una sanadora que luchaba contra la muerte en su propio hogar. En la 4ª mañana, cuando Elena entró en la cuadra, con el cuerpo dolorido y el ánimo flaqueando, encontró a Lucero en pie, débil, tambaleante, pero en pie. El caballo giró la cabeza hacia ella y soltó un suave relincho, un sonido que era pura vida. Esa tarde, Arturo la encontró cepillando el pelaje ahora lustroso del animal recuperado. Se detuvo a su lado, observando al caballo mordisquear heno con un apetito renovado. El silencio se extendió, pero ya no era un silencio hostil. Estaba lleno de una nueva comprensión. «Gracias», dijo Arturo finalmente. La palabra fue tan inesperada, tan extraña en sus labios, que Elena se sobresaltó. Sonó ronca, como si hubiera tenido que viajar desde un lugar muy profundo y olvidado. Fue solo una palabra, pero para Elena fue como un aguacero en una tierra reseca. Fue la primera grieta en el hielo. Aquel gracias de Arturo, tan parco y tan denso, fue como una piedra arrojada a un estanque helado. No rompió el hielo por completo, pero creó una red de finas grietas por las que tímidamente comenzó a filtrarse una nueva dinámica. La atmósfera en la granja cambió. Los jornaleros, que antes la miraban con una mezcla de lástima y recelo, ahora la saludaban con un gesto de cabeza. Ignacio, el capataz, llegó a pedirle consejo sobre un ternero que no quería comer. La mujer que había llegado como una sombra, como una simple cláusula en un contrato, había salvado a Lucero, el caballo que era un símbolo viviente del pasado, y con ello, sin pretenderlo, se había ganado un lugar en el rudo ecosistema de la granja. Se había vuelto real a sus ojos. Arturo, por su parte, se retiró de nuevo a una distancia cautelosa, como si temiera la calidez que su propia palabra de gratitud había generado. Volvieron los desayunos silenciosos y las órdenes funcionales, pero algo en el fondo había cambiado. A veces, Elena lo sorprendía observándola desde el otro lado del patio, con una expresión indescifrable en su rostro, una mezcla de curiosidad y de una profunda y arraigada tristeza. Era un hombre en guerra consigo mismo, atrapado entre la lealtad a un fantasma y la innegable presencia de la vida que ella representaba. Fue esta necesidad de aferrarse a la vida lo que llevó a Elena a su siguiente proyecto, el jardín.
Detrás de la casona, lo que una vez fue el orgullo de Sara era ahora un cementerio de belleza. Rosales convertidos en enjambres de espinas, parterres ahogados por la maleza, un pequeño banco de piedra cubierto de musgo y olvido. El jardín era un reflejo perfecto del corazón de Arturo, un lugar donde el amor había florecido una vez para luego morir y ser abandonado a la decadencia. Para Elena, restaurarlo no era un intento de reemplazar a Sara. Al contrario, era una forma de honrarla, de dialogar con su memoria. Era, sobre todo, una necesidad visceral de crear orden y belleza en medio del caos emocional que la rodeaba. Trabajar la tierra era su forma de rezar, de meditar, de sanar las heridas de su propia alma. Así que una mañana, armada con un viejo par de guantes que encontró en el cobertizo y una azada, comenzó la hercúlea tarea. Arrancó las malas hierbas con una determinación feroz, sintiendo la tierra húmeda y fría bajo sus uñas. El sol le quemaba la nuca y las espinas de los rosales le arañaban los brazos, pero cada metro de tierra liberada era una pequeña victoria, una conquista personal. El trabajo físico era un bálsamo para su mente inquieta. No pensaba en el contrato, ni en don Ricardo, ni en el futuro incierto. Solo pensaba en la siguiente raíz que arrancar, en la siguiente piedra que apartar. Desde la ventana de su despacho, Arturo la observaba. La primera vez que la vio allí, arrodillada en la tierra, sintió una punzada de ira. Aquel era el santuario de Sara. Cada planta muerta era un recuerdo, cada rincón una historia. La intrusión de Elena le pareció una profanación. Estuvo a punto de salir y ordenarle que se detuviera, que dejara a los muertos en paz. Pero algo lo contuvo. La observó trabajar, día tras día, con una tenacidad silenciosa que le resultaba dolorosamente familiar. Veía el sudor en su frente, la concentración en su rostro, y no podía negar la evidencia. Ella no estaba destruyendo un recuerdo, estaba luchando contra la muerte, estaba haciendo exactamente lo que él había sido incapaz de hacer, cuidar del legado de Sara. Esta contradicción lo torturaba. Mantener el jardín muerto era su forma de luto, una declaración de que nada volvería a florecer tras la partida de Sara. Y ahora, esta extraña, esta mujer contrato, estaba desafiando su dolor, demostrándole con cada hierbajo arrancado que la vida seguía, terca e imparable. No detenerla era una traición a su pena, pero detenerla se sentía como apagar la única vela encendida en una habitación oscura. Un día, mientras cavaba cerca de un viejo rosal, la azada de Elena golpeó algo duro. Con cuidado, escarbó con las manos y desenterró una pequeña losa de pizarra. En ella, grabada con una letra elegante, se leía: Rosa de Castilla, mi primer regalo. Elena se quedó mirando la inscripción y por primera vez sintió una conexión profunda con la mujer a la que nunca conoció. Pudo imaginarla plantando aquel rosal, un regalo de su esposo, con la ilusión de verlo crecer. No sintió celos, sino una punzada de empatía, de sororidad a través del tiempo. Colocó la piedra con cuidado a los pies del arbusto muerto, como una ofrenda. En ese momento, una sombra se cernió sobre ella. Era Arturo. Se había acercado sin hacer ruido. Se quedó mirando la pequeña losa y una expresión de dolor puro, sin filtros, cruzó su rostro por un instante. «Se la regalé en nuestro primer aniversario», dijo, su voz apenas un murmullo. A ella le gustaban las rosas de Castilla. Fue la primera vez que hablaba de ella por su nombre, que compartía un recuerdo. Fue una confesión, una pequeña grieta en el muro de su fortaleza. Elena no supo qué decir, simplemente asintió, compartiendo su silencio. Él se quedó un momento más, y luego, tan silenciosamente como había llegado, se marchó. Pero algo había quedado flotando en el aire del jardín, una memoria compartida. A partir de aquel día, los pequeños gestos se multiplicaron. Una tarde, mientras Arturo trabajaba hasta tarde en el taller,
reparando una pieza del arado bajo la luz de un candil, ella le llevó una taza de té de hierbas caliente, la dejó en un rincón del banco de trabajo y se retiró sin decir palabra. Cuando volvió más tarde, la taza estaba vacía. Otra noche, un viento helado se coló por las rendijas de la vieja casona. Elena se acurrucó en su cama, tiritando bajo las sábanas delgadas. La mañana siguiente encontró un pesado chal de lana, nuevo y suave, doblado pulcramente a la puerta de su habitación. Sabía de quién era. Eran actos de cuidado realizados en la clandestinidad del orgullo, puentes frágiles tendidos sobre un abismo de dolor, reescribiendo, sin que ellos lo supieran, los términos de su frío contrato. Los pequeños gestos, al principio tímidos y distantes, comenzaron a tejer una red invisible entre ellos. Aquella red, frágil pero persistente, empezó a cambiar la textura de los días en la granja Valcárcel. El silencio en la mesa durante las comidas se transformó. Ya no era el silencio hostil de dos extraños forzados a compartir un espacio, ni el silencio pesado del luto. Se convirtió en un silencio cómodo, un lienzo sobre el cual, de vez en cuando, se atrevían a pintar breves pinceladas de conversación. «Las tomateras del jardín han florecido», decía Elena una noche, su voz suave rompiendo la quietud. «Tendremos una buena cosecha si el tiempo acompaña». Arturo, que estaba cortando un trozo de pan con una concentración metódica, levantaba la vista hacia la ventana, como si pudiera leer el futuro en el crepúsculo. «El cielo parece aguantar», respondía tras una pausa. «Pero en esta época del año, en estas tierras, nunca se sabe». No era una conversación profunda, pero era un diálogo de iguales. Un diálogo de dos personas cuyas vidas estaban ahora intrínsecamente ligadas a la misma tierra, a las mismas nubes, a las mismas esperanzas. Él ya no le hablaba como a una empleada, le hablaba como a una socia silenciosa, no reconocida, pero socia al fin y al cabo. La presencia de Elena, antes una nota discordante en la sinfonía fúnebre de la casa, comenzó a encontrar su propia melodía. Un día, con una audacia que la sorprendió a sí misma, cortó las primeras rosas que habían florecido en el jardín restaurado. Eran de un rojo intenso, vibrante, llenas de vida. Las puso en un viejo jarrón de loza y las colocó en el centro de la mesa del comedor. Fue una declaración silenciosa. Durante años, los únicos adornos florales de la casa habían sido los pétalos secos y quebradizos de las últimas flores de Sara, conservados en cuencos como reliquias sagradas. Las rosas frescas de Elena eran una irrupción del presente, un estallido de vida en un mausoleo de recuerdos. Cuando Arturo entró para la cena y vio el jarrón, se detuvo en seco. Su rostro se ensombreció, y por un instante Elena contuvo la respiración, esperando el estallido, la orden de que retirara aquellas flores insolentes. Él se quedó mirando las rosas, y ella pudo ver la batalla que se libraba en su interior, la lealtad al pasado contra la evidencia del presente. Las flores eran innegablemente hermosas. Su perfume llenaba la estancia, un aroma dulce y vivo que se superponía al olor a polvo y a tiempo detenido. Finalmente, sin decir una sola palabra, se sentó a la mesa. Su silencio fue su rendición, su silencio fue su permiso, y las rosas se quedaron. Poco a poco, la casa comenzó a despertar de su largo letargo. Elena empezó a cocinar platos más elaborados, recetas que su madre le había enseñado, llenando los pasillos con aromas de tomillo, de laurel, de pan recién horneado. Arturo, acostumbrado a una dieta funcional y austera, nunca hizo un cumplido, pero Elena notaba que sus platos siempre quedaban limpios. Un domingo por la tarde, mientras Elena trabajaba en el jardín, tratando de emparrar una madreselva rebelde, una espina más gruesa de lo normal se le clavó profundamente en la palma de la mano. Intentó sacársela, pero solo consiguió que se partiera, dejando un trozo de madera bajo la piel. La herida comenzó a sangrar abundantemente.
Arturo, que estaba reparando una cerca no muy lejos, la oyó ahogar un grito de dolor. Se acercó con sus largas zancadas, el ceño fruncido por la preocupación. Al ver la sangre, no dudó. «Ven», fue todo lo que dijo. La tomó suavemente por el brazo y la condujo a la cocina. La sentó en una silla y con una eficiencia que Elena nunca había visto en él, encendió un candil, calentó la punta de una aguja en la llama y buscó unas pinzas en un cajón. Sus manos, normalmente cubiertas de tierra y grasa, eran ahora las de un cirujano. «Esto dolerá», le advirtió, su voz más grave que de costumbre. Con una delicadeza inesperada en unos dedos tan grandes y callosos, le tomó la mano. Su tacto era firme pero gentil. Mientras trabajaba para extraer la espina, Elena se encontró observándolo de cerca por primera vez. Vio las pequeñas arrugas en las comisuras de sus ojos, la hebra de plata en su cabello oscuro, la concentración absoluta en su rostro. Cuando finalmente extrajo la astilla, sus miradas se encontraron. En la quietud de la cocina, con su mano aún sostenida por la de él, el mundo pareció detenerse. No había contrato, ni fantasmas, ni deberes. Solo la extraña intimidad de aquel contacto, una corriente eléctrica que recorrió a Elena de pies a cabeza. Arturo también debió sentirla, porque su agarre flaqueó por un instante y un color inusual apareció en sus mejillas. Rompió el contacto visual abruptamente, como si se hubiera quemado. Limpió la herida, la vendó con un trozo de lino limpio y se apartó, volviendo a ser el hombre distante de siempre. «Ten más cuidado la próxima vez», dijo con brusquedad, y salió de la cocina. Pero el eco de aquel momento, la sensación de su piel contra la de ella, permaneció flotando en el aire mucho después de que se fuera. Los días siguientes, una nueva tensión se instaló en la granja, pero no era de hostilidad, sino de una conciencia mutua que ambos intentaban ignorar. Y mientras esta frágil conexión crecía en el interior, una amenaza mucho mayor comenzaba a gestarse en el exterior. El verano llegaba a su fin con un calor sofocante y pegajoso. El aire se volvió pesado, difícil de respirar, y el cielo, en lugar de su azul habitual, adquirió un tono amarillento y enfermizo. Los jornaleros más viejos miraban al horizonte con aprensión. «Mal cariz tiene esto», murmuraba Ignacio, escupiendo al suelo. «Huele a tormenta de las malas, de las que arrancan los tejados». Arturo se obsesionó con la cosecha. El trigo, dorado y pesado, estaba casi listo para la siega. Era la mejor cosecha en años, la que podía salvar la granja de las deudas acumuladas. Se pasaba el día en los campos, desde antes del alba hasta mucho después del anochecer, empujando a sus hombres y a sí mismo hasta el límite de sus fuerzas, en una carrera desesperada contra el cielo. Elena compartía su ansiedad. La granja ya no era solo el legado de Arturo, era el lugar donde Lucero se había recuperado, donde las rosas volvían a florecer, donde ella, por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba echando raíces. Ahora, la amenaza que se cernía sobre el cielo no solo ponía en peligro el futuro de Arturo, ponía en peligro el frágil mundo que ella había comenzado a construir. La tormenta no llegó, explotó. Una tarde, el cielo amarillento se oscureció de repente, como si una mano gigante hubiera corrido un telón de tinta sobre el mundo. Un silencio antinatural cayó sobre la granja, un silencio denso y expectante en el que hasta los pájaros callaron. Y entonces, un único trueno, seco y atronador, partió el cielo en dos. Fue el cañonazo que anunció la batalla. El viento fue lo primero en atacar, un aullido furioso que se coló por cada rendija de la casa, haciendo vibrar los cristales de las ventanas. Luego vino la lluvia, no en gotas, sino en cataratas, una cortina de agua tan espesa que borraba el paisaje a solo unos metros de distancia. Y con la lluvia llegó el verdadero enemigo, el granizo. Pequeñas piedras de hielo al principio que repiqueteaban contra el tejado,
y luego proyectiles del tamaño de una nuez, que golpeaban la tierra con la furia de una metralla, destrozando hojas, quebrando ramas y machacando sin piedad los campos de trigo dorado que esperaban la siega. Desde la ventana del salón, Elena observaba el caos con el corazón encogido. Vio a los jornaleros correr en desbandada, buscando refugio en los graneros, sus rostros una mezcla de pánico y resignación. Los animales en los establos, asustados por el estruendo, relinchaban y mugían presos del pánico. Era la naturaleza desatada, una fuerza ciega e implacable contra la que nada se podía hacer. Pero Arturo Valcárcel no se resignaba. Elena lo vio salir de la casa, sin sombrero, sin impermeable, como si quisiera enfrentarse a la tormenta a pecho descubierto. No corrió a refugiarse, corrió hacia el campo, hacia el corazón mismo de la destrucción. Lo vio intentar levantar las gavillas de trigo ya segadas, tratando inútilmente de protegerlas con su propio cuerpo de la andanada de hielo. Era la imagen de la desesperación absoluta, un hombre luchando una batalla perdida contra un dios enfurecido, viendo cómo el trabajo de un año, el legado de una vida, era aniquilado en cuestión de minutos. En ese instante, algo se rompió dentro de Elena. Podría haberse quedado en la seguridad de la casa, protegida por los gruesos muros de piedra. Era lo sensato, era lo que dictaba el contrato. Su deber era proporcionar un heredero, no luchar contra los elementos. Pero al ver a Arturo allí fuera, solo, un punto insignificante de desafío en medio del caos, supo que no podía quedarse de brazos cruzados. La granja, su cosecha, su dolor, de alguna manera se habían convertido también en los suyos. Ya no era una extraña, era parte de aquel lugar, para bien o para mal. Sin pensarlo dos veces, abrió la puerta y corrió hacia la tormenta. El impacto del viento y la lluvia le robó el aliento. El granizo golpeaba sus brazos y su espalda con una dureza dolorosa. ¡Arturo!, gritó, pero su voz se perdió en el estruendo. Él se giró al verla, sus ojos desorbitados por la incredulidad y la furia. «Vuelve adentro, insensata. ¿Quieres matarte? No te dejaré solo», le gritó ella por toda respuesta. Lo que siguió fue una danza desesperada contra la destrucción. No había un plan, solo el instinto de salvar lo que se pudiera. Lucharon juntos para arrastrar las pesadas lonas de lona sobre los carros cargados de trigo, el viento tratando de arrebatárselas como un animal celoso. El barro se les metía por las botas, haciéndolos resbalar, caer y volver a levantarse, cubiertos de lodo de pies a cabeza. Su comunicación se redujo a gritos, a gestos, a una comprensión instintiva nacida de la necesidad. «Las lonas», gritaba él. «Ata este lado», respondía ella, sus dedos entumecidos por el frío, luchando con las cuerdas mojadas. Se movían como uno solo, un equipo forjado en el crisol de la adversidad. Corrieron a las cuadras, donde el viento amenazaba con arrancar el portón. Mientras Arturo luchaba por asegurar la tranca principal, una de las vigas superiores, debilitada por la humedad, crujió y se desprendió, precipitándose directamente hacia Elena. Arturo lo vio por el rabillo del ojo. No hubo tiempo para pensar. Con un grito gutural, se abalanzó sobre ella, empujándola con fuerza y apartándola de la trayectoria de la viga. Elena cayó sobre la paja húmeda y la pesada madera se estrelló en el lugar donde ella había estado un segundo antes, golpeando a Arturo en el hombro con una fuerza brutal. El dolor lo hizo caer de rodillas, el rostro contraído en una mueca. «¡Arturo!», gritó Elena, arrastrándose hacia él. «Estoy bien», gruñó él, aunque era evidente que no lo estaba. Se puso en pie con dificultad, sujetándose el hombro herido. El portón, hay que asegurarlo, su prioridad, incluso en el dolor, seguía siendo la granja, y ella la había salvado. Lucharon hasta que sus músculos ardieron y sus pulmones suplicaron tregua. Y entonces,
Tan abruptamente como había comenzado, la tormenta amainó. El viento se calmó, la lluvia se redujo a una llovizna suave, y en el este, una tímida y pálida línea de luz anunció el amanecer. Agotados, se quedaron quietos en medio del patio, contemplando el desastre a su alrededor. El amanecer reveló una escena de devastación. Los campos eran un mar de lodo y tallos rotos. Gran parte de la cosecha se había perdido. La granja, su legado, había sufrido un golpe terrible, quizás mortal. Era una derrota material, absoluta e incuestionable. Pero mientras contemplaban la ruina, algo más profundo había ocurrido entre ellos. Arturo se volvió para mirarla. Su rostro estaba surcado de barro y cansancio, pero en sus ojos grises, Elena vio algo nuevo, algo que nunca antes había visto. Asombro. Vio a la mujer que había luchado a su lado con la fiereza de una leona, sin quejarse, sin flaquear. La mujer que había arriesgado su vida por su granja. Elena le sostuvo la mirada. Vio al hombre que la había protegido, que había antepuesto su seguridad a la suya. Vio la vulnerabilidad bajo la coraza del granjero implacable. En ese amanecer fangoso, rodeados de destrucción, se encontraron el uno al otro. Habían perdido la batalla contra la naturaleza, pero en el proceso habían ganado algo infinitamente más valioso. El contrato, con sus cláusulas frías y sus deberes impersonales, se había hecho añicos, ahogado por la tormenta. En su lugar había nacido un vínculo forjado en el barro, el sudor y un respeto mutuo tan sólido e innegable como la tierra que pisaban. Los días que siguieron a la tormenta fueron una sinfonía de trabajo agotador y voluntad inquebrantable. La granja era una herida abierta y cada uno de sus habitantes se convirtió en un cirujano decidido a sanarla. El barro, espeso y pegajoso, cubríalo todo, un recordatorio constante de la batalla perdida. Pero la atmósfera, lejos de ser de derrota, vibraba con una nueva energía, la de un propósito compartido. Las antiguas jerarquías se disolvieron en el esfuerzo común. Ya no había patrón, capataz o contratada. Solo había manos que trabajaban, espaldas que se doblaban y una determinación silenciosa que los unía a todos. Elena se encontró en el centro de este renacimiento, no por imposición, sino por derecho propio. Su mente, tan fértil como la tierra que ahora pisaba, se convirtió en un recurso tan valioso como la fuerza de los hombres. Por las noches, a la luz de un candil, ella y Arturo se sentaban en el despacho, no como marido y mujer, sino como dos generales planeando una campaña. Sobre la mesa de roble, los libros de contabilidad que ella había organizado se convirtieron en su mapa de guerra. Con una claridad que asombraba a Arturo, Elena calculaba las pérdidas, identificaba los recursos que les quedaban y trazaba un plan para la supervivencia. Si vendemos la lana ahora, aunque el precio sea bajo, tendremos suficiente para comprar semillas de centeno, le explicaba, señalando una columna de números. El centeno es resistente, crecerá rápido en otoño y nos dará una cosecha de invierno. No será mucho, pero nos mantendrá a flote hasta la primavera. Arturo la escuchaba, asintiendo lentamente, su respeto por ella creciendo con cada palabra. Había firmado un contrato buscando un vientre fértil para su linaje y, en cambio, había encontrado una mente brillante que estaba salvando su legado. La ironía no se le escapaba. Veía en ella no solo a una compañera, sino a una líder, una mujer cuya fortaleza no residía en la sumisión, sino en una inteligencia y una resiliencia que él nunca antes había conocido. Las largas horas de trabajo y planificación derribaron los últimos muros que quedaban entre ellos. Las conversaciones se volvieron más íntimas, más personales. Una noche, mientras el fuego crepitaba en la chimenea, pintando sus rostros cansados con un brillo anaranjado, Arturo habló. Su voz era baja, cargada con el peso de una confesión. «Mi padre casi pierde esta tierra», dijo mirando las llamas. En la gran sequía del 78 apostó todo a una cosecha que nunca llegó.
Se endeudó, vendió ganado. La vergüenza casi lo mata. Juré que nunca dejaría que eso volviera a pasar, que yo sería más fuerte. Hizo una pausa, y el sonido de la leña al consumirse llenó el silencio. Y ahora mírame, he fallado. Estoy a punto de perderlo todo, igual que él. Era la primera vez que Elena lo oía hablar de sus miedos, que le permitía ver la profunda herida de orgullo y de pánico que se escondía bajo su exterior impasible. No le ofreció palabras de consuelo vacías. Se acercó y, con una naturalidad que sorprendió a ambos, le puso una mano sobre el brazo. «No lo has perdido todo, Arturo», dijo suavemente. «Perdimos una cosecha, no la tierra. La tierra sigue aquí, sigue siendo tuya». Le apretó el brazo con firmeza. «Y nosotros también seguimos aquí». Él levantó la vista y sus ojos se encontraron. En la mirada de Arturo, Elena vio una gratitud tan profunda que le robó el aliento. En ese instante supo que el amor, sin que ninguno de los dos se hubiera atrevido a nombrarlo, ya había echado raíces entre ellos. A partir de esa noche, la tensión entre ellos cambió de nuevo. Ya no era la incomodidad de dos extraños, ni la camaradería de dos socios. Era una conciencia constante del otro, una atracción magnética que llenaba el aire cada vez que estaban cerca. Él empezó a notar las pequeñas cosas, la forma en que un mechón de cabello rebelde caía sobre la frente de ella cuando estaba concentrada, el hoyuelo que se formaba en su mejilla cuando sonreía a uno de los perros de la granja, el aroma a lavanda y a tierra limpia que siempre la acompañaba. Ella notaba la forma en que la voz de él se suavizaba casi imperceptiblemente cuando se dirigía a ella, la manera en que su mirada la buscaba a través del patio, el raro y cansado atisbo de una sonrisa que a veces curvaba sus labios cuando pensaba que ella no lo veía. Una tarde, mientras trabajaban codo con codo para reparar una de las paredes del granero dañadas por la tormenta, sus manos se rozaron al alcanzar el mismo martillo. El contacto fue breve, accidental, pero una descarga eléctrica pareció recorrerlos a ambos. Se quedaron inmóviles por un segundo, el martillo olvidado entre ellos, el aire repentinamente espeso y cargado de una electricidad palpable. Él retiró la mano como si se hubiera quemado y ella sintió que el rubor le subía por el cuello. No dijeron nada, pero el deseo, hasta entonces un sentimiento subterráneo e inconfesado, había salido a la superficie. Estaban enamorándose, y ambos lo sabían. A pesar de las dificultades, un nuevo optimismo comenzó a brotar en la granja. El trabajo duro daba sus frutos. Lograron salvar más trigo de lo que esperaban, y el plan de Elena de sembrar centeno funcionó. Además, ella descubrió que las colinas cercanas estaban repletas de hierbas medicinales, que eran muy valoradas en el mercado del pueblo. Cada semana bajaba con cestas llenas de manzanilla, valeriana y romero y regresaba con unas monedas que, aunque pocas, eran un salvavidas. La casa se había transformado. El fantasma de Sara ya no era una presencia opresiva, sino el recuerdo agridulce de un amor pasado que por fin encontraba la paz. El hogar de Arturo y Elena, nacido de un contrato gélido y bautizado por una tormenta, empezaba a parecerse a un verdadero hogar. Una tarde, mientras contemplaban juntos el atardecer desde el porche, un sentimiento de paz se instaló entre ellos. Lo peor había pasado. Tenían un futuro. Fue entonces cuando lo vio. A lo lejos, ascendiendo lentamente por el camino que llevaba a la granja, una nube de polvo se levantaba tras un vehículo oscuro y elegante. Un carruaje fino, tirado por 2 caballos negros, un vehículo completamente fuera de lugar en aquel paisaje de trabajo y tierra. El corazón de Elena se detuvo y luego comenzó a latir con una violencia desbocada. Un sudor frío le recorrió la espalda. Solo conocía a una persona que viajara con esa ostentación. El color desapareció de su rostro mientras observaba el carruaje acercarse, implacable como el destino.
El pasado, que creía haber dejado atrás, venía a reclamarla. El carruaje se detuvo frente a la casa con una elegancia insultante. Era una pieza de caoba pulida y terciopelo negro, tirada por 2 caballos de pura sangre que resoplaban con impaciencia, como si desdeñaran el suelo plebeyo que pisaban. El contraste con el entorno, la madera desgastada del porche, el barro seco del patio, la honesta sencillez de una granja que luchaba por recuperarse, no podía ser más brutal. La puerta del carruaje se abrió y de él descendió un hombre. Don Ricardo de la Fuente era la antítesis de Arturo. Mientras que Arturo era un hombre forjado por la tierra, con la fuerza y la solidez de un roble, don Ricardo era un producto de los salones y los despachos, con una delgadez de depredador y unas manos pálidas y suaves que nunca habían tocado una herramienta. Vestía un traje de viaje impecable y una sonrisa fina y cruel se dibujaba en sus labios. Sus ojos, pequeños y oscuros, recorrieron la fachada de la casa con una mirada de tasador, calculando su valor y sus debilidades. Arturo sintió el cambio en Elena antes de verlo. Sintió cómo se tensaba a su lado, cómo su respiración se volvía superficial. Vio el terror puro en su rostro y en un instante, una furia protectora tan primordial como la tierra misma surgió en su interior. Sin pensarlo, dio un paso adelante, colocándose ligeramente delante de ella, un escudo humano contra la amenaza que acababa de llegar. «¿En qué puedo ayudarle, caballero?», preguntó Arturo. Su voz era un gruñido bajo, el sonido de una piedra de molino, cargado de una hostilidad apenas contenida. Don Ricardo ignoró la pregunta. Su mirada se posó en Elena, no como se mira a una persona, sino como se mira a un objeto perdido y finalmente encontrado. «Vaya, vaya, así que aquí es donde te habías escondido, mi pequeña prófuga», dijo con una falsa dulzura que le heló la sangre a Elena. Luego se dirigió a Arturo, como si Elena no estuviera presente. «Valcárcel, vengo a recoger una de mis propiedades». «Ella no es su propiedad», replicó Arturo, su voz un trueno contenido. «Es mi esposa». Fue la primera vez que pronunciaba esas palabras con tanta convicción, no como una declaración de un contrato, sino como la afirmación de una verdad innegociable. Don Ricardo soltó una risa seca, despectiva. «Ah, sí, he oído hablar de su peculiar matrimonio. Un acuerdo comercial, ¿no es así? Muy rústico, muy práctico. Pero verá, mi acuerdo con ella es anterior. Una promesa, un compromiso de familia. Y yo siempre cobro mis deudas. Aquí no tiene nada que cobrar. Márchese de mis tierras», sentenció Arturo, dando un paso más, sus manos cerrándose en puños a sus costados. «¿Sus tierras?», repitió don Ricardo, saboreando las palabras. Y entonces su sonrisa se ensanchó, revelando la verdadera naturaleza de su visita. Ese es precisamente el quid de la cuestión. Del bolsillo interior de su elegante chaqueta sacó un documento doblado y amarillento por el tiempo. Lo desdobló con un gesto teatral. «Supongo que reconocerá la firma de su padre», dijo, extendiendo el papel. Arturo bajó la vista. Allí, al final de un texto legalista, estaba la firma temblorosa de su padre. Era un pagaré, un préstamo considerable solicitado en un año de desesperación, con la propia granja como garantía. Una deuda que Arturo nunca supo que existía. «Su padre, que en paz descanse, no fue tan buen administrador como usted, Valcárcel», continuó don Ricardo con un placer sádico. «Murió sin saldar su cuenta. Y yo, como buen hombre de negocios, adquirí esta deuda hace tiempo, esperando el momento oportuno. Un momento como este, por ejemplo». Su mirada recorrió los campos devastados por la tormenta. «Con la cosecha arruinada, dudo mucho que pueda reunir la cantidad que aquí se estipula. Lo que significa, según la ley, que esta granja, sus campos, su casa, todo esto», concluyó con un amplio gesto, «me pertenece». El golpe fue devastador. Arturo sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. No era solo el dinero, era la humillación. El miedo más profundo de su alma,
Fracasar, perder el legado, ser igual que su padre en su momento más débil, se estaba haciendo realidad, y el artífice de su ruina era aquel hombre despreciable que tenía delante. «Pero soy un hombre razonable, un romántico incluso», dijo don Ricardo, volviendo a guardar el pagaré, «y estoy dispuesto a ofrecerle un trato, un intercambio, si lo prefiere». Se quedó en silencio, dejando que el peso de su poder se asentara en el aire. «Entrégueme a la muchacha. Deje que cumpla con el compromiso que su familia hizo conmigo. Si lo hace, en este mismo instante, delante de usted, romperé este pagaré en 1000 pedazos. La deuda quedará olvidada. Su granja, el legado de sus antepasados, seguirá siendo suya». Hizo una pausa, su mirada clavada en Arturo. «Oh, puede quedarse con ella, puede jugar al marido heroico, y mañana, a primera hora, volveré con el alguacil y una orden de desahucio. Lo veré a usted, a ella y a sus hombres arrojados a este camino polvoriento sin nada más que la ropa que llevan puesta». El ultimátum quedó suspendido en el aire, cruel e imposible. El legado o la mujer, el pasado o el presente, el deber o el amor. Arturo estaba paralizado, atrapado en la encrucijada más terrible de su vida. Miró la casa que sus abuelos habían construido, los campos por los que su padre había sudado sangre, y luego miró a Elena. Vio el horror en sus ojos, la comprensión de que ella era la causa de aquella catástrofe. La jaula de la que había huido había regresado, y esta vez amenazaba con atraparlos a los dos. «Le doy 2 días para que medite sobre mi generosa oferta», dijo don Ricardo con una sonrisita triunfante. «No tome una decisión precipitada. Piense en el apellido Valcárcel. Piense en lo que de verdad importa». Con una última mirada posesiva a Elena y una inclinación de cabeza burlona hacia Arturo, se dio la vuelta, subió a su carruaje y se marchó, dejando tras de sí un veneno que lo infectaba todo. La nube de polvo se asentó, el ruido del carruaje se desvaneció, y en el silencio que quedó, la paz que tanto les había costado construir se hizo añicos. Arturo no miró a Elena, no podía. Con el rostro convertido en una máscara de agonía, se dio la vuelta y caminó con paso pesado hacia la casa, encerrándose en el oscuro despacho donde, hacía meses, todo había comenzado con la firma de un contrato. Elena se quedó sola en el porche, viendo cómo la puerta se cerraba, sintiendo el peso de un mundo que se derrumbaba sobre sus hombros. Los 2 días que siguieron a la visita de don Ricardo fueron un descenso a un infierno silencioso. La atmósfera en la granja se volvió más pesada y opresiva que en los primeros días del contrato. Ya no era la frialdad de 2 extraños, sino la agonía sofocante de 2 personas unidas por un afecto profundo que se enfrentaban a una pérdida inminente. El aire estaba tan cargado de miedo y de palabras no dichas que resultaba difícil respirar. Evitaban encontrarse, cada uno perdido en su propia tortura. Arturo se encerró en el despacho, pero no trabajaba. Elena, al pasar, lo veía a través de la puerta entreabierta, sentado inmóvil en su sillón, con la mirada perdida en el pagaré de su padre, que yacía sobre la mesa como un epitafio. Otras veces, lo veía caminar por los límites de sus tierras, tocando la corteza de los viejos robles, dejando que la tierra se escurriera entre sus dedos, como si se estuviera despidiendo de un ser querido. Era un fantasma recorriendo su propio funeral. Elena, por su parte, sentía que cada uno de sus latidos era un martillazo que la acusaba. La culpa era una bestia que le roía las entrañas. Ella era la causa de todo. Su llegada, que había traído una vida inesperada a la granja, era ahora el catalizador de su destrucción. Se refugiaba en el jardín, pero las flores que con tanto esmero había revivido ahora parecían burlarse de ella con sus colores vibrantes. ¿De qué servía tanta vida si iba a ser entregada a un hombre como Ricardo? El pensamiento de Arturo, despojado de su hogar, de su historia, de su propósito, por su culpa,
Era más de lo que podía soportar. El amor, que había sido un descubrimiento tan gozoso, se había convertido en una fuente de dolor insoportable. En la oscuridad de la segunda noche, mientras la luna se ocultaba tras un velo de nubes, Elena tomó una decisión. No podía ser el ancla que arrastrara a Arturo al fondo. Si su amor significaba algo, debía ser un acto de liberación, no de condena. Se sacrificaría. Iría con don Ricardo, aceptaría su destino, con tal de que Arturo pudiera conservar lo que era suyo. Con el corazón hecho pedazos, se sentó a la luz de una vela y escribió una breve nota de despedida. Las palabras eran simples, directas, empapadas en lágrimas que caían sobre el papel. Arturo, me perdonarás algún día. Un contrato debe cumplirse. El mío contigo era darte un heredero, no arrebatarte tu legado. Me voy para que puedas conservar lo que es tuyo, lo que te pertenece por derecho de sangre. No intentes buscarme. Piensa en esto como el pago final de nuestro acuerdo. Sé feliz, Elena. Dobló el papel, lo dejó sobre la almohada de su cama deshecha y se vistió en la oscuridad. Se movería antes del amanecer. Se entregaría a Ricardo antes de que éste llegara a la granja. Era su única opción. Un final amargo, pero un final que salvaría al hombre que amaba. Mientras tanto, en el despacho, Arturo seguía su propia vigilia. Tenía delante el retrato de Sara, su rostro sonriente de un tiempo en que la vida era sencilla. Le habló en silencio, buscando una respuesta, una guía, pero el óleo solo le devolvía un eco de su propia soledad. El deber le gritaba, el legado, la sangre de los Valcárcel. Toda su vida se había regido por esos principios. Abandonarlos era traicionar a sus muertos, traicionarse a sí mismo. Pero entonces cerró los ojos y no pensó en sus antepasados, pensó en Elena. La recordó cubierta de barro, luchando a su lado en la tormenta. La recordó arrodillada junto al lucero, susurrándole al oído. La recordó en el jardín, con la tierra en las manos y el sol en el pelo. Recordó su risa, una risa extraña y maravillosa que había oído solo un par de veces, pero que había resonado en la casa como un manantial de agua fresca. Y entonces lo entendió. Con una claridad tan dolorosa como reveladora, lo entendió. ¿De qué le servía la tierra si tenía que caminarla solo? ¿De qué le servía una casa si sus habitaciones volverían a estar vacías y silenciosas? La granja no era el legado. La granja era solo tierra y madera. La vida que había florecido en ella en los últimos meses, la esperanza, la calidez, ese era el verdadero legado. Y todo eso era Elena. La idea de ella en manos de don Ricardo, su luz apagada por la crueldad de aquel hombre, era una perspectiva 1000 veces más aterradora que la de perder la granja. En ese instante, el fantasma de Sara, el peso de sus ancestros, la obsesión por el deber, todo se desvaneció. Solo quedó una verdad simple y absoluta. La amaba y no iba a entregarla. Con su decisión tomada, una nueva energía lo recorrió. Se puso en pie de un salto. Iría a buscarla. Le diría que se enfrentaran a Ricardo juntos. Que se fueran si era necesario. Que empezarían de nuevo en otro lugar, solo con lo puesto. No importaba, mientras estuvieran juntos. Corrió por el pasillo hasta la habitación de Elena. La puerta estaba abierta. La habitación, a la pálida luz que entraba por la ventana, estaba vacía. Un terror helado, más agudo que el de la propia tormenta, se apoderó de él. Vio la nota sobre la cama. La leyó, sus manos temblando de rabia y de pánico. Entendió lo que ella iba a hacer, su sacrificio, su terrible y equivocado sacrificio. Salió de la casa como una exhalación. La noche estaba fría y sin estrellas. La buscó con la mirada en la oscuridad y entonces la vio. Una silueta delgada, moviéndose sigilosamente por el camino, alejándose de la granja. ¡Elena!, gritó, su voz un rugido de desesperación y amor que rasgó el silencio de la noche. Ella se detuvo en seco, como si una bala la hubiera alcanzado. Se giró.
Él corrió hacia ella, acortando la distancia que los separaba en unas pocas zancadas. La agarró por los hombros. «¿Qué crees que haces?», le preguntó, su voz temblando. «¿Crees que te dejaría marchar? ¿Crees que te cambiaría por un trozo de tierra? No puedo dejar que lo pierdas todo por mí», susurró ella con el rostro bañado en lágrimas. «No puedo ser tu ruina. Tú nunca podrías ser mi ruina», dijo él, su voz quebrándose. «Tú has sido mi salvación». La atrajo hacia sí, su agarre desesperado. «He perdido esta granja desde el día que Sara murió. Estaba muerta, igual que yo. Tú la trajiste de vuelta a la vida. Tú me trajiste de vuelta a la vida». La miró a los ojos, y en la oscuridad, ella pudo ver su alma desnuda por primera vez. «La tierra no significa nada sin ti. Te amo, Elena». Las palabras, finalmente dichas, los envolvieron. Ella sollozó contra su pecho, y él la abrazó con la fuerza de un hombre que se aferra a la única cosa real en su mundo. Ya no había dudas, ya no había miedo. Estaban juntos en esto, sin importar el coste. Volvieron a la casa, unidos como nunca antes. Se sentaron a la mesa de la cocina, y a la luz de una única vela comenzaron a hablar, no como derrotados, sino como luchadores. Y fue entonces, mientras Elena relataba el terror que sentía por Ricardo, cuando un recuerdo vago acudió a su mente. «No es un hombre invencible, Arturo», dijo de repente. «Comete errores, es arrogante. Antes de huir, oí susurros en el pueblo, sobre cómo consiguió las tierras del viejo don Mateo, sobre documentos que no cuadraban. Era una idea frágil, una memoria difusa, pero era algo, un arma. Quizás no para derrotarlo, pero sí para luchar». Se miraron a través de la llama de la vela. Ya no había desesperación en sus rostros, sino una nueva determinación, fría y afilada. No huirían, no se rendirían. Esperarían a don Ricardo. La tormenta final estaba a punto de llegar, pero esta vez la enfrentarían juntos. El sol de la mañana se alzaba sobre la granja, pero su luz no traía calidez, sino la cruda iluminación de un día de juicio. Puntual como un verdugo, el carruaje de don Ricardo apareció en el camino, esta vez seguido de cerca por el alguacil del pueblo a caballo, un hombre de rostro severo cuya presencia otorgaba a la amenaza un sello de legalidad ineludible. Los jornaleros dejaron sus herramientas y se congregaron en el patio. Un ejército silencioso y expectante, su lealtad, antes incierta, ahora firmemente anclada a la pareja que había luchado con ellos en la tormenta. Arturo y Elena salieron al porche para recibirlos. No había rastro del pánico de los días anteriores. Estaban uno al lado del otro, erguidos, sus manos entrelazadas en un agarre que era a la vez un ancla y una promesa. Arturo ya no era el hombre atormentado por su legado. Era un hombre que había encontrado algo mucho más valioso que proteger. Elena ya no era la joven asustada que huía de su destino. Era una mujer dispuesta a enfrentarlo. «Bien, Valcárcel», comenzó don Ricardo, descendiendo del carruaje con la arrogancia de un conquistador. «Espero por su bien que haya llegado a la única conclusión lógica. El tiempo de las decisiones ha terminado». «En efecto», respondió Arturo, su voz tranquila y firme, sin un atisbo de duda. «He tomado una decisión. Mi respuesta es no». La sonrisa de don Ricardo se desvaneció, reemplazada por una mueca de ira. «¿Se atreve a desafiarme? Después de mi generosidad. Alguacil, proceda. Esta granja y todo lo que hay en ella me pertenecen. Échelos de aquí». El alguacil, un hombre de ley al fin y al cabo, se preparó para desmontar, su rostro impasible. Pero antes de que pudiera hacerlo, la voz de Elena, clara y cortante como el cristal, resonó en el patio. «Un momento, señor alguacil», dijo, dando un paso al frente. No había súplica en su tono, sino una autoridad tranquila. Antes de ejecutar una orden basada en una deuda, quizás debería preguntarse por la legitimidad de la fortuna del hombre que la reclama. Don Ricardo se giró hacia ella, con los ojos inyectados en sangre.
Cierra la boca, insolente. No tienes nada que decir aquí. Oh, creo que sí, continuó Elena, impávida, su mirada fija en el alguacil. Quizás debería investigar cómo don Ricardo adquirió las vastas tierras del difunto don Mateo. Yo estuve presente cuando su sobrino, el legítimo heredero, fue forzado a firmar un contrato de venta con una pistola oculta bajo la mesa. O podría examinar el testamento del joven viñador, cuya firma fue torpemente falsificada para nombrar a don Ricardo su único beneficiario, justo una semana antes de que el pobre hombre muriera en un accidente muy conveniente. Cada palabra era una piedra arrojada con una precisión mortal. Un murmullo recorrió a los jornaleros. Esos eran los rumores que habían circulado en voz baja durante años. Historias oscuras que nadie se había atrevido a pronunciar en voz alta. El rostro de don Ricardo pasó del rojo de la furia al blanco del pánico. Son calumnias, las fantasías de una campesina resentida, gritó, pero su voz había perdido su filo. El alguacil lo miró, luego a Elena y de nuevo a Ricardo. La acusación era grave, detallada y, lo más importante, hecha en público. Ignorarla era imposible. Fue entonces cuando Arturo dio el golpe de gracia. Miró a don Ricardo con una lástima que era más insultante que cualquier odio. «Puede quedarse con la tierra», dijo con calma. «Puede quedarse con los papeles viejos y las deudas de los muertos». Luego se giró hacia Elena y le tomó la otra mano de cara a todos. «Porque sin ella, esta tierra no es más que polvo. Mi esposa es mi único legado, el único que importa». Inspirados por aquel acto de amor y desafío, los jornaleros, liderados por Ignacio, dieron un paso al frente, formando un muro humano y silencioso delante del porche, interponiéndose entre Ricardo y la pareja. El alguacil, un hombre práctico, vio la situación con claridad. Un terrateniente cuya reputación se desmoronaba, una acusación pública de crimen que no podía ignorar y una comunidad entera al borde de la rebelión. «Don Ricardo», dijo con un tono oficial que no admitía réplica, «esta orden de desahucio queda suspendida y le recomiendo encarecidamente que me acompañe de vuelta al pueblo. Tenemos mucho de qué hablar». Humillado, expuesto y derrotado, don Ricardo fue escoltado fuera de la granja que creía suya, bajo la mirada despreciativa de la gente que había intentado someter. Se había ido, la amenaza se había desvanecido, habían ganado. Esa noche, un fuego alegre crepitaba en la chimenea del salón. El aire estaba limpio, ligero. En un momento de silencio, Arturo se levantó, fue al oscuro despacho y regresó con un último fantasma, el contrato original de matrimonio. Sin una palabra, lo arrojó al fuego. Observaron juntos cómo el papel se enroscaba, las palabras frías y calculadoras, ennegreciéndose antes de ser consumidas por las llamas y convertirse en cenizas que bailaron y ascendieron por la chimenea. «Ese fue mi mayor error», susurró Arturo. Entonces, ante la mirada atónita de Elena, se arrodilló. De su bolsillo no sacó una joya, sino un pequeño y humilde anillo que había trenzado él mismo con una ramita flexible del rosal que ella había salvado, el de las rosas de Castilla. «Elena», comenzó, su voz ronca por la emoción, «no tengo riquezas que ofrecerte, solo estas manos y un corazón que te pertenece por completo. Te pido que seas mi esposa, no por contrato, no por deber, sino por amor, para siempre. ¿Te casarías conmigo de verdad?» Las lágrimas que Elena derramó entonces no eran de tristeza ni de miedo, sino de una alegría tan pura y abrumadora que apenas pudo susurrar su respuesta. «Sí», dijo, con toda el alma en esa palabra. «Sí, Arturo, me casaré contigo». Un año después, la granja de los Valcárcel era un lugar irreconocible. La investigación había arruinado a don Ricardo, que vendió sus tierras mal habidas y desapareció de la región. Con el ingenio de Elena y el trabajo infatigable de Arturo, la granja no solo se recuperó, sino que floreció como nunca antes. Pero el cambio más grande estaba dentro de la casa.
Las ventanas siempre estaban abiertas, dejando que la luz del sol y el sonido de la vida entraran a raudales. En el salón, en la mecedora junto a la chimenea, Elena arrullaba a un bebé pequeño que dormitaba en sus brazos. Tenía los ojos grises de su padre y la sonrisa serena de su madre. Era el heredero, sí, pero su llegada no fue el cumplimiento de un contrato, sino la celebración de un amor que había nacido de las cenizas. Arturo se acercó por detrás, rodeándola con sus brazos y apoyando la barbilla en su cabeza. Juntos contemplaron el fuego, una familia forjada no por la sangre de los antepasados, sino por la fuerza de su propia historia. Él se inclinó y le susurró al oído, su voz llena de una ternura que ella ya conocía bien. Tú eres mi verdadero legado. Y en la calidez de aquel hogar, entendieron que el legado más valioso no es la tierra que se hereda ni el nombre que se perpetúa, sino el amor que se atreve a nacer en los lugares más inesperados y que, con cuidado y coraje, se cultiva hasta que florece.